Hola, el día de hoy vamos a ver patología tumoral maligna más frecuente en el hombre y la mujer. Las características que son compartidas por las células tumorales malignas son que las mismas tienen independencia de señales de crecimiento, insensibilidad a estímulos que inhiben el crecimiento, la evasión de la apoptosis o muerte celular programada, la capacidad de hacer metástasis y de invadir tejidos, el potencial ilimitado de replicación y la angiogénesis sostenida, lo cual permite la obtención de energía de la masa tumoral. Entonces, todas estas características van a determinar que un tumor pueda proliferar y además tener la capacidad de invadir otros tejidos. Dentro de las características que tiene que tener un tejido anómalo que se va generando y que tiene anaplasia celular, es que debe evitar la destrucción inmune, es decir, escapar a las defensas que tiene el organismo para regular el desbalance de proliferación celular. Deben adquirir inmortalidad las células, es decir, poder replicarse continuamente sin entrar en apoptosis o muerte celular. También tienen capacidad de generar respuestas de inflamación, actividad activar la inflamación, como decía, y también la capacidad de invadir o desarrollar metástasis a distancia, como habíamos comentado recién, inducción de la angiogénesis, mutación e inestabilidad genómica, es otra característica que tienen los tumores malignos, evasión de la apoptosis, de regulación de la energética celular y la señalización proliferativa sostenida. Todo esto va a hacer que el tumor progrese y se vaya desarrollando e invadiendo otros. Los compuestos que pueden hacer que nuestras células normales puedan mutar y degenerar para convertirse en células anaplásicas, hay algunos compuestos que ya están bien conocidos, que tienen esta posibilidad, que son dentro de los grupos de los hidrocarburos policíclicos, el alquitrán, algunos aceites, el humo del cigarrillo, como principal compuesto cancerígeno conocido dentro de este grupo, agentes industriales como anilinas, algunos compuestos derivados de arsénico, asbestos, benceno, benzopireno, bueno, y otras sustancias que tienen capacidad de producir anomalías en el funcionamiento celular y determinar en estas células anómalas las características que habíamos nombrado recién. Además, algunos alimentos y fármacos también son cancerígenos y hay que tener ciertos cuidados para en su uso, digamos. Las características que tienen una célula o un tumor benigno y un tumor maligno, o una neoplasia benigna y una neoplasia maligna, es que las células de la neoplasia benigna están bien diferenciadas y se parecen al tejido de origen, mientras que las malignas son indiferenciadas. Tienen anaplasia y estructuras atípicas que a menudo tienen poco parecido con las células del tejido de origen, y esto va a hacer que también tengan poca respuesta a algunas medidas terapéuticas que se pueden utilizar, que se conocen para inhibir el crecimiento de una célula normal. Las neoplasias benignas suelen tener una tasa de crecimiento progresivo y lento, mientras que en algunos casos las malignas tienen un crecimiento rápido, y mientras más desdiferenciado esté el tumor, es más rápida la tasa de crecimiento. En general los benignos suelen crecer por expansión y no invaden tejidos. Lo que producen es la opresión de tejidos que están alrededor porque están encapsulados. Los malignos tienen como capacidad el no estar encapsulados, infiltrar los tejidos que están circundantes, y ese es el primer paso para generar el punto que viene a continuación, que es la capacidad de producir metástasis a distancia a través de vasos sanguíneos y linfáticos. Cuestión que las neoplasias benignas, por estar dentro de la cápsula, no producen.
Las células cancerosas, solamente para nombrar algunas características y diferenciarla de las células normales, principalmente es que el crecimiento no está regulado por tener esta diferenciación o esta anaplasia, ¿sí? O esta indiferenciación, mejor dicho, o diferenciación baja y anaplasia, y en general lo que uno podría decir es que tienen baja capacidad o reconocimiento como propios dentro del organismo, entonces se van a comportar de una manera anómala. Entonces, bueno, ahí se pueden observar algunas características diferenciales entre células normales y cancerosas. Dentro de las células cancerosas o de las neoplasias malignas, vamos a tener distintos estadios evolutivos. Primero el tumor va a crecer en volumen y mientras esté contenido dentro de la cápsula no va a presentar mayores inconvenientes. El problema es cuando el tumor empieza a generar invasión local del tejido. Esa invasión local se transforma en una intravasación y empieza a ocupar vasos sanguíneos y va a ocupar dentro del mismo tejido, puede producir focos de nueva neoplasia y también pueden extravasarse y llegar a los vasos sanguíneos y llegar a la circulación general. Esta extravasación puede ser a través de vasos sanguíneos, como decía recién, o vasos linfáticos, y ahí va a dar el origen a las metástasis, principalmente a donde lleguen estos vasos. Si son a través de los vasos linfáticos, los principales focos van a estar ubicados en los ganglios linfáticos inicialmente, y posteriormente van a terminar llegando a través de la circulación general a cualquier otro órgano, al igual que pueden llegar los tejidos o los tumores que metastatizan a través de la vía hemática. Estos son principalmente el pulmón, el hígado y los huesos. Aunque también hay otros órganos como cerebro y músculo que pueden ser afectados. En cuanto a las manifestaciones clínicas generales de cualquier tipo de cáncer, podemos encontrar que siempre suele haber anorexia y caquexia, fatiga muscular, trastornos del sueño, anemias, principalmente por mecanismos hemolíticos, y también la presencia de síndromes paraneoplásicos, ¿sí? Que es cuando algún tumor elabora hormonas en las células cancerosas o sustancias que tienen una estructura y un comportamiento frente a receptores hormonales muy parecidos. Entonces va a dar síntomas, estos signos y síntomas, estos tumores que se pueden asociar a otras enfermedades, por eso es que se los denomina síndromes paraneoplásicos, ¿sí? Porque en realidad los factores que se producen, y ya lo vamos a ver cuando hablemos un poco de cáncer de pulmón, que es uno de los principales tumores que produce síndrome paraneoplásico, tienen la característica de que producen distintas hormonas o sustancias que son similhormonas y van a tener distintas características estos cuadros clínicos de acuerdo al fenómeno que produzca esta hormona en el organismo. Dentro de lo que es la patología tumoral maligna, vamos a hablar dentro de los tumores en la mujer, de cáncer de mama y de útero, fundamentalmente el cáncer de cuello uterino. Más que nada no es porque sean los más frecuentes en la mujer, porque hay una coincidencia también para lo que es el cáncer de pulmón y el cáncer de intestino, que también tiene una alta frecuencia en la mujer, ¿sí? Inclusive mayor que la de cáncer del cuello uterino, pero como los vamos a nombrar dentro de los tumores que son más frecuentemente observados en el sexo masculino, decidí que hablemos un poco de los cánceres, más que nada de mama y ginecológicos, como para tener un pantallazo general de los tumores que son específicos de la mujer. El cáncer de mama, aunque no es justamente un cáncer específico de la mujer, por ser un tumor hormonodependiente, es decir, que requiere de la presencia de estrógenos para proliferar, es un tumor que, salvo que el hombre tenga un exceso de estrógenos circulantes, ya sea por ingesta exógena o por algún problema a nivel del sistema reproductor, es muy poco frecuentemente observado en el hombre. En cambio, sí es muy
frecuente en la mujer, una de las principales causas de mortalidad, eh, y es el cáncer femenino más común, ¿sí? La incidencia de este carcinoma ha aumentado mucho desde mediados de la década del 70 porque se ha hecho mucho énfasis en las medidas de detección, ya sea de autodetección o también en la utilización de métodos complementarios diagnósticos como la mamografía o la ecografía de utilidad para el diagnóstico. Estos tumores, como decía recién, son hormonodependientes y cuando se los biopsia y se encuentra que son realmente estas proliferaciones celulares, aunque sean cancerosas, tienen respuesta hormonal, es un buen factor pronóstico porque va a haber una mejor respuesta a la hormonoterapia o quimioterapia que se va a utilizar luego de haber sacado el tumor, ¿sí? O la cirugía. Bueno, alrededor del 5 al 10% de todos los cánceres mamarios son hereditarios y eso es un antecedente muy importante. Y la mutación en el gen BRCA2 y BRCA1 es bastante frecuentemente asociada a la presencia de cáncer mamario hereditario. En cuanto a los factores de riesgo, bueno, el consumo excesivo de grasas saturadas, la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol, y también el haber tenido hijos en una edad tardía o no haber tenido hijos en absoluto, ni haber dado, por tanto, lactancia materna, es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. Lo que se ha comprobado como factores protectores es algunas cuestiones obviamente contrarias a esto que acabamos de nombrar, una dieta saludable, el ejercicio físico y la lactancia materna. En cuanto a lo que comentaba recién, que ha sido de mucha utilidad en el diagnóstico temprano y la detección de la enfermedad, es el autoexamen mamario, el cual la mujer puede revisar sus senos y observar algún tipo de anomalía que puede encontrar tanto en la forma del pezón o también en la piel que rodea el pezón, ya sea como signos de inflamación o algún bulto que pueda ser palpable, y esto puede ser en el seno o en la axila, lo cual puede indicar quizás ya la metástasis a distancia en un ganglio linfático de la axila, por lo cual se recomienda mucho realizar este tipo de autodetección y este autoexamen mamario y consultarle al profesional médico cómo se realiza el mismo, si hubieran dudas, para poderlo hacer de una manera eficiente y ante cualquier anomalía realizar la consulta pertinente para hacer los estudios complementarios que sean necesarios. Un estudio complementario de mucha utilidad es la mamografía, el cual ha hecho que se diagnostiquen tempranamente gran cantidad de tumores de mama, y además se puede utilizar la ecografía mamaria, que tiene buena sensibilidad, y que es de principal indicación en mujeres jóvenes, menores de 35 o 40 años, ya que la mamografía no da demasiada información por la presencia de tejido aún fibroso en la mama. El tratamiento del cáncer de mama, en general, lo indicado va a ser la cirugía, extraer el tumor, y luego se puede hacer quimioterapia y radioterapia para tratar de restringir al máximo la posibilidad de que haya habido alguna célula cancerosa que quede en la mama si no ha sido reseccionada totalmente, o también evitar la posibilidad de la proliferación de alguna célula que haya podido metastatizar. Para evitar esto también se hace muchas veces la biopsia del ganglio centinela, que en ella se verifica cuál es el ganglio del cual en primera medida drena el sistema linfático del sector donde está el tumor. Ese ganglio se extrae, se hace una anatomía patológica y se evalúa si tiene o no células cancerosas, lo cual también va a marcar el pronóstico de la enfermedad. Si fuera que este tumor, luego de hacer por inmunistoquímica la prueba de unión y presencia de receptores hormonales, tiene la posibilidad de
de ser, o de, sí, de ser inhibido su crecimiento a través del bloqueo del efecto de los estrógenos, es muy importante el uso de tamoxifeno, que es un antiestrógeno, que se une al receptor de estrógenos y bloquea los efectos a nivel de la mama. Entonces es importante para evitar metástasis de células a distancia y también la proliferación de un nuevo tumor. Esa terapia se suele utilizar luego de la resección del tumor y de los ciclos de quimioterapia y o radioterapia que se utilicen durante 5 años para realmente asegurar que esa mujer está curada de cáncer si luego de ese periodo no aparece ninguna recidiva. Los tumores del aparato reproductor femenino, que son de importancia, podemos decir que dentro de la frecuencia son más frecuentemente observados los cánceres de endometrio que el de ovario y cuello uterino. Sin embargo, el cáncer de cuello uterino me pareció que es de utilidad para la formación de ustedes, dado que tiene relación directa con una enfermedad de transmisión sexual, sin la presencia del virus HPV, y además es de los cánceres que se pueden prevenir a través del uso de una vacuna, dado el conocimiento que se tiene sobre la posibilidad de que este virus o la presencia de este virus genere lesiones precancerosas que van a dar origen luego al cáncer de cuello. Entonces el cáncer de cuello uterino supone solo el 4,5% de los tumores en la mujer y actualmente está aumentando la incidencia de formas preinvasoras, es decir, de los SIL que se denominan de bajo grado, por las mejoras en el diagnóstico precoz, porque hay un mayor control de la mujer y también se realiza más adecuadamente, es decir, que se realiza Papa Nicolau y colposcopía a partir de los 18 años o el inicio de las relaciones sexuales. La prevalencia máxima se encuentra entre los 40 y 55 años de desarrollo de este tumor, aunque las lesiones precancerosas suelen aparecer antes. El virus del papiloma humano, o HPV, como habíamos dicho, es un tipo de virus que tiene algunas cepas que son realmente muy agresivas y producen o tienen mucha asociación al desarrollo de cáncer. Estas células invaden el epitelio del cuello uterino y lo que van a hacer es diseminarse en el epitelio y producir o generar anomalías en la proliferación celular, dando lesiones que van a ser precancerosas en un inicio y si no se diagnostican ni se tratan a tiempo pueden dar origen a un carcinoma de cuello uterino. ¿Sí? Entonces, otros factores de riesgo asociados es el número elevado de parejas sexuales, el fumar, los antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, el haber comenzado las relaciones sexuales muy tempranamente y no realizarse la colposcopía y Papa Nicolau con la frecuencia adecuada, que es una vez al año, a partir de lo que habíamos dicho, el inicio de relaciones sexuales o los 18 años. Este tipo de tumor tiene la característica de que primero invade localmente el cuello uterino, ¿sí? Como se muestra entre fase 0, 1 y 2, y posteriormente, cuando ya ha producido esa invasión y afectación local, va a diseminarse por vía linfática o también por vía sanguínea, haciendo metástasis a distancia. Los síntomas que va a producir este tipo de tumor va a ser sangrado normal, y también después de las relaciones sexuales, periodos menstruales prolongados y abundantes, mayor secreción vaginal y en algunos casos dolor pélvico en situaciones donde ya el tumor ha tomado un volumen importante. Como habíamos dicho, la prevención y diagnóstico, lo principal es hacer la colposcopía y Papa Nicolau de manera correcta, una vez al año. Y ese es un muy buen método preventivo para la enfermedad, además del uso de la vacuna para el HPV disponible, que principalmente se utiliza en mujeres jóvenes que no han comenzado sus relaciones sexuales, y esta vacuna tiene o previene la infección
de HPV de las cepas más asociadas al cáncer de cuello uterino. El tratamiento cuando el cáncer está presente es la cirugía, que es lo que se hace la histerectomía radical, lo cual va a hacer sacar el útero y cuello uterino con la linfadenectomía pélvica, es decir, sacar también los vasos linfáticos, a lo cual drena todo el sistema reproductor femenino. Se puede usar radioterapia, que suele utilizarse como estrategia combinada, ya puede ser de manera externa o localizada con braquiterapia. Y la quimioterapia en realidad se utiliza solo para casos muy avanzados para disminuir las metástasis a distancia, no tiene demasiada utilidad cuando está en los primeros estadios de desarrollo, simplemente el tratamiento quirúrgico y radioterápico local es bien eficiente, y los fármacos más usados son el cisplatino, el 5-fluoracilo, la ivermectina y la ifosfamida. En cuanto a la patología tumoral maligna, y como les comentaba recién, el cáncer de pulmón e intestino no es que se produzcan solo en el hombre, sino que se producen más frecuentemente en el hombre que en la mujer. Y bueno, el cáncer de próstata es específicamente del hombre, ya que es una glándula que está solo en el sexo masculino. El cáncer de pulmón es un tumor que se presenta principalmente en personas con antecedentes de tabaquismo. Un 90% de los fumadores va a tener quizás el riesgo elevado de desarrollar un cáncer de pulmón, mientras que aquellas personas que no han fumado, solamente un 10% desarrollan cáncer de pulmón. Eh, el cigarrillo en sí mismo tiene varios condicionantes para producir esta enfermedad, ya que no es solo el tabaco el que produce la agresión a los pulmones, sino que también el resto de aditivos que tiene el cigarrillo son altamente tóxicos, como el pH con el cual ingresa el humo al sistema respiratorio, la nicotina, el alquitrán, los hidrocarburos que tiene ya sea el papel o el resto de los contenidos que se colocan o aditivos que se le ponen en el cigarrillo, van a hacer que se produzca la aplasia celular y todos los procesos que habíamos dicho recién que condicionan el desarrollo de una neoplasia maligna. El tabaquismo, como habíamos dicho, el consumo de cigarrillo, además de la agresión producida por el humo del tabaco, tiene otros aditamentos. Por eso es que también el fumar otras sustancias, como marihuana, también produce agresión al sistema respiratorio y por tanto aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, además de otros tóxicos que puedan ingresar a la vía aérea, que pueden también desarrollar un efecto negativo y que las células degeneren y produzcan anaplasia. Los síntomas principales que se van a presentar es el síndrome constitucional, es decir, la pérdida de peso, astenia, anorexia, que acompaña a todos los tumores malignos en general. Además de esto puede haber disnea, sibilancia, estridor, cuando el tumor se localiza obstruyendo algún bronquio principal. Puede haber tos y hemóptisis, ya cuando se produce lesión de la vía aérea con sangrado. Dolor pleurítico cuando el tumor ha invadido alguna pleura. Compresión de órganos que están alrededor del tumor, como puede ser la compresión del esófago, del nervio laríngeo, producir disfonía. Invasión de otros órganos como pericardio, pleura, tráquea y demás. Y además el síndrome de Claude-Bernard-Horner, que se caracteriza por la afectación del ganglio estrellado, es decir, una afectación del simpático con miosis de la pupila, ptosis palpebral, enoftalmo y anhidrosis facial del mismo lado de donde está la afectación del ojo, todo por afectación del sistema nervioso simpático. Además, hay que tener en cuenta que va a ser importante los tipos de cáncer pulmonar, ya que hay distintas células a nivel del pulmón y entonces eso puede hacer que el tumor puede ser de distinto origen
y cada uno de los orígenes tiene distinto grado de agresividad. Se podría dividir en dos grandes grupos, cáncer de células pequeñas y cáncer de células no pequeñas. Los cánceres de células no pequeñas son los menos agresivos, mientras que el cáncer de células pequeñas es el más agresivo, ya que ocasiona metástasis rápidamente. Siempre el consumo, la exposición a sustancias cancerígenas como el asbesto, el berilio y, bueno, y otros gases que puedan estar en el medio ambiente junto al tabaquismo son los factores de riesgo, independientemente del tipo celular, pero sí, cuando el carcinoma de pulmón sea de células pequeñas, va a ser mucho más agresivo. Así entonces tenemos 4 tipos de cáncer: el cáncer de células escamosas, el adenocarcinoma, el carcinoma de células grandes y el carcinoma de células pequeñas. Cada uno de ellos tiene sus características, como pueden ver en pantalla. Todos tienen los mismos factores de riesgo, pero tener en cuenta que el carcinoma de células pequeñas comienza en la submucosa bronquial y rápidamente produce metástasis a distancia. Entonces, es un tumor que rápidamente va a pasar desde el estadio 1, ¿sí?, con la infiltración local, a estadio 3 con la afectación de ganglios linfáticos y posteriormente la diseminación por vía hematógena. Las metástasis en general, la principal vía que utilizan es la vía sanguínea, y bueno, las metástasis a distancia de pulmón van a ir a cualquier órgano a través del sistema circulatorio, muchas veces a sistema nervioso central o hueso. Por otro lado, el diagnóstico, cuando está localizado aún en el pulmón, suele hacerse por radiografía, tomografía axial computada y resonancia magnética, y muchas veces es tardío porque, como los pulmones son órganos tan grandes, demoran en dar síntomas, y cuando en general se los encuentra, se los suele encontrar por un hallazgo más que porque el tumor ha dado síntomas, o cuando da síntomas es muy tardío. Luego de esto se suele recomendar hacer una fibrobroncoscopía para identificar el tipo celular, por esto que habíamos comentado, de la agresividad de cada uno de los tipos tumorales. Y bueno, dependiendo del tipo celular que vaya a ser el tumor, vamos a tener un tipo de tratamiento. Para el cáncer de pulmón no microcítico, el mejor tratamiento es la cirugía. Quizás se puede hacer una radioterapia para complementar este tratamiento y suele haber una buena respuesta, mientras que el carcinoma microcítico es de muy mal pronóstico. La base del tratamiento va a ser la quimioterapia, y este tipo de tumores además se suele realizar una extirpación quirúrgica cuando ha sido muy tomado a tiempo. En general, como ya muchas veces cuando se hace el diagnóstico el tumor ya ha hecho metástasis, el tratamiento quirúrgico queda relegado a la respuesta a la quimioterapia. Otro tumor importante que también va a estar presente en la mujer va a ser el carcinoma de colon. El cáncer de colon tiene como factores de riesgo la edad, la probabilidad se incrementa en personas mayores a 50 años de que hayan tenido antecedentes familiares de alguna patología digestiva, como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, divertículos, la presencia de pólipos intestinales, y además tiene una carga importante, como dice este antecedente de enfermedades familiares, que tiene un antecedente fuerte hereditario. Además, la alimentación rica en grasas, de contenido calórico, y la obesidad son factores agravantes y de riesgo para esta enfermedad, que puede afectar cualquier parte del colon, pero lo vamos a ver a continuación que la zona principalmente afectada es la del colon descendente, sigmoides, y el recto y el ano. Entonces el carcinoma de colon se ubica, como habíamos dicho, puede ser en el colon ascendente, un 7%, en el colon transverso un 10%, y principalmente alrededor de un 65% cerca de recto, colon sigmoides, y en la última porción del descendente. El grado de afectación que va a tener y el pronóstico de esta enfermedad va a depender de hasta dónde haya infiltrado el tumor.
teniendo distintos grados de supervivencia, como se ve en la parte inferior de la gráfica, donde se marca que siempre y cuando el tumor no haya invadido las capas de la pared del colon, va a ser de mejor pronóstico que cuando lo ha invadido, ya que una vez que invade la profundidad de las capas del intestino, rápidamente llega a vasos linfáticos y sanguíneos, por los cuales puede hacer metástasis. Las manifestaciones clínicas del cáncer de colon van a depender mucho del sector donde va a estar ubicado el tumor. Muchas veces aquellos tumores que son tumores en general que van creciendo lentamente, entonces puede haber presencia de sangre oculta en materia fecal. Algunos casos dan sangrados rectales importantes, con rectorragia, lo cual puede ser un signo que llama mucho la atención, pero suele indicar un tumor de gran tamaño. Por eso es bueno utilizar como forma de control la presencia de la sangre oculta en materia fecal en pacientes principalmente con antecedentes familiares y mayores de 50 años. Además puede haber presencia de debilidad y cansancio, cólicos, dolor abdominal, cambios en los hábitos evacuatorios, pasar en momentos de diarrea, estreñimiento y demás, y también la sensación de que se necesita defecar, que no desaparece, que eso se le llama tenesmo rectal. Todos estos síntomas pueden confluir en cualquier tipo de cáncer de colon, aunque los más proximales dan síntomas por ahí más relacionados a la pérdida de sangre, y por ahí los más distales dan síntomas más de oclusión intestinal. En cuanto a los estadios, como había dicho anteriormente, las etapas de invasión del tumor van a depender de hasta dónde va progresando ese tumor y hasta dónde va infiltrando. A la medida que alcance vasos linfáticos y sanguíneos es donde se van a producir las principales metástasis, donde los lugares más frecuentemente metastatizados en carcinomas de pulmón va a ser el hígado y el pulmón. Carcinoma de colon, perdón, va a ser al hígado y al pulmón. El diagnóstico va a ser, como decía, sangre oculta en materia fecal. También la colonoscopía es un método de diagnóstico de alta sensibilidad y siempre se debe hacer cuando haya sospecha, y muchas veces también sirve de método terapéutico, así que la colonoscopía o la sigmoidoscopía son de alta utilidad, ya que la mayoría de los tumores se encuentran en la parte más terminal del colon. El tratamiento, bueno, lo que de preferencia es la resección quirúrgica del tumor con un pedazo de intestino. Se puede usar radioterapia preoperatoria para tratar de achicar el tamaño del tumor, y la quimioterapia también se puede utilizar con algunos quimioterápicos nuevos de elección, como el irinotecan o el oxiliplatino, que ofrecen alternativas terapéuticas hoy que antes no existían. Para finalizar, vamos a hablar del carcinoma de próstata, tumor específico del hombre, ya que afecta una glándula solo presente en el hombre. Esta glándula puede ser afectada por distintas patologías, como la prostatitis, cuando se produce una inflamación, probablemente de origen infeccioso, la hiperplasia benigna de la próstata, que da muchos síntomas parecidos al cáncer de próstata y hay que tener precaución, pero es un agrandamiento que es benigno del tejido, y el cáncer de próstata, que es la enfermedad que vamos a tratar. Los síntomas de una prostatitis, a diferencia de la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata, por ahí incluyen ardor y dolor al orinar, necesidad constante de orinar, fiebre y dolor de espalda, dolor del bajo vientre, presión en el recto y problemas sexuales. Algunos de estos síntomas pueden ser comunes con los síntomas característicos de una hiperplasia prostática benigna o el cáncer, pero hay muchos asociados a lo que es el proceso infeccioso. El tratamiento siempre para la prostatitis o la hiperplasia prostática benigna son a tener en cuenta la cirugía si es una hiperplasia prostática benigna, y si es una prostatitis muchas veces el tratamiento antibiótico adecuado,
O también hay algunos tratamientos específicos como antagonistas adrenérgicos alfa-1, inhibidores de la 5-alfa reductasa, que pueden producir disminución del tamaño de la próstata y mejoría de los síntomas. En cuanto al cáncer de próstata, es el cáncer más común en el hombre, luego el cáncer de pulmón, y en general es un adenocarcinoma hormonodependiente, ¿sí? Suelen ser multifocales sobre la glándula y tener distinto grado de diferenciación, por eso es que muchas veces cuando se identifica un tumor de próstata se saca toda la glándula. Los factores de riesgo son la edad, es más frecuente en personas mayores a 50 años, con historia familiar de distintos tipos de cánceres, por eso hay que tener mucho cuidado cuando hay antecedentes de familiares de cáncer de mama, de ovario. Y además son más frecuentes en la raza afroamericana, ¿sí? Lo cual hace que también haya que tener más atención en estos pacientes. También bueno, el consumo de alcohol, la obesidad, el consumo de hormonas exógenas y demás son factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? Bueno, algo habíamos comentado recién, pero la presencia de un chorro de orina delgado, la sensación de tenesmo vesical, que siempre se tienen ganas de orinar y no se puede, hacer más esfuerzo del normal para orinar y en fases avanzadas puede haber presencia de hematuria. En algunos casos también hay dificultades para lograr la erección correctamente y también puede haber pérdida de control vesical. Todos estos casos hay que abrir el ojo en pacientes que den con las características que nombramos recién. ¿Qué se utiliza como método de diagnóstico? Como método de diagnóstico de elección es la determinación del antígeno prostático específico, una proteína que se puede medir específicamente en sangre y la cual va a dar elevados títulos si se encuentra una hiperproliferación de las células de la próstata. Esto puede ser en una hiperplasia prostática benigna o en un cáncer de próstata, por eso es que es uno de los métodos de elección que se puede complementar con el tacto rectal, que lo que permite es que a partir del tacto identificar las características duropétreas y de forma irregular de una tumoración maligna, que pueden orientar a la diferenciación entre una patología benigna y una patología maligna de la próstata. Si ocurriera esto, se puede realizar complementariamente una biopsia prostática para identificar el tipo de células, si son células anaplásicas o no, las presentes, y además se pueden utilizar algunos métodos de imágenes complementarios como la ecografía o la resonancia magnética para ver más que nada si hay expansión del tumor. El carcinoma de próstata hay que tener mucho cuidado porque es un tumor que va a metastatizar en ocasiones no muy tardíamente a vías linfáticas y de los ganglios linfáticos va a ir a órganos como hígado, cerebro y hueso. Por tanto hay que tener mucha precaución en la siembra metastásica del tumor maligno de próstata. En cuanto al tratamiento, el de elección es la prostatectomía radical, es decir, sacar todo el tejido prostático, aunque tiene algunos efectos adversos del tratamiento que puede dejar incontinencia, estenosis, impotencia sexual, como complicaciones postquirúrgicas. Muchas veces se utiliza radioterapia como complemento de este tratamiento para mejorar la eficiencia de la cirugía y como es un tumor hormonodependiente, se utiliza la hormonoterapia, aunque es eficiente únicamente en aquellas células que sean andrógeno dependientes. Para ello se puede hacer la castración quirúrgica o utilizar antiandrógenos que van a producir que las células andrógeno dependientes no proliferen, o también agonistas de la hormona LH-RH, lo cual va a hacer que se produzca una disminución de los andrógenos circulantes y por tanto también el mismo efecto que lo que se produciría con los antiandrógenos, por tanto suelen utilizarse los dos en conjunto.
En cuanto a la quimioterapia, no es muy efectiva para el adenocarcinoma prostático, por lo cual, si es tomado bien a tiempo, entre el tratamiento quirúrgico y la hormonoterapia, suele andar muy bien el tratamiento de los pacientes. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.